Pues ahora estamos con la doctora Elizabeth Hernández. Me da muchísimo gusto conocerte, doctora. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias. Porque además traemos un tema que qué barbaridad. Yo no entiendo cómo, la verdad, son tantas enfermedades y es tanto lo que nos compete comunicar y compartir y ayudar a que la gente esté informada, que de repente los temas se nos van, doctora. Pero dimos con fibrosis quística por una situación de que hay 2 días mundiales de la fibrosis quística, según estamos checando ahorita. Uno es hasta septiembre, como bien decía. Te voy a hablar de tú porque estás muy joven. Pero bueno, me gustaría primero que nos dijeras qué es la enfermedad. Yo a la hora de echarme un clavado me impresioné muchísimo. Tiene que ver con un gen, tiene que ver con las mucosas, con los pulmones, con la parte respiratoria. Cuéntanos, por favor, doctora. Sí, claro. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, congénita, progresiva y mortal. Afecta principalmente a los órganos del cuerpo que tienen glándulas exócrinas, o sea, sobre todo las que producen moco o las glándulas sudoríparas. En el caso de las glándulas que producen moco, producen un moco muy espeso, muy anormal, que va obstruyendo los conductos por donde debe pasar el moco, y eso empieza a crear inflamación y destrucción. Los aparatos más afectados son el respiratorio, el digestivo y el reproductor. O sea, en todos esos lados se va haciendo esta capa. Sí, se va obstruyendo y va generando inflamación, sobre todo en el aparato respiratorio, inflamación, infección y destrucción, y eso se vuelve un círculo vicioso y va a la larga, se va destruyendo el aparato respiratorio. La mayoría de los pacientes que mueren por una falla cardiorrespiratoria. Ahora, sí me dices frases que me escandalizan un poquito, porque en el sentido de que mucha gente la puede tener y ni siquiera saberlo, ¿no? El tema genético de que los 2 papás tendrían que haber heredado un gen, no lo que hice en desorden. Me gustaría que tú empieces por el principio. Llega un pequeñito, ¿qué es lo que tienen que identificar los papás? Porque además aquí la doctora, y honor a quien honor merece, ella es jefa de neumología, porque no lo dije, pediátrica del Centro Médico La Raza, que hacen cosas también maravillosas. A ver, doctora, entonces, ¿cómo saber desde pequeñito que un niñito trae esto? Pues la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística ha hecho un estudio y estima que 1 de cada 80 mexicanos es portador del gen de la fibrosis quística. Desafortunadamente ya se sabe que hay más de 1000 mutaciones de ese gen y puede dar expresiones de la enfermedad muy variadas, desde una enfermedad muy leve que puede pasar desapercibida y solo se diagnostica en la adulta, hasta una enfermedad muy grave donde los niños no sobreviven más allá de los 4 años. Cuando 2 portadores, papá y mamá, traen el gen de la fibrosis quística pero no lo saben, cada vez que se embarazan hay un 50% de probabilidades de que el niño esté enfermo de fibrosis quística, un 25% de probabilidad de que el niño nazca sano y un 25% de que sea también portador. Entonces, pero estas probabilidades son en cada embarazo. Hemos tenido familias donde hasta 3 hijos, los 3 tienen fibrosis quística. ¡Qué barbaridad! Esta enfermedad se puede detectar afortunadamente desde el nacimiento, porque en el tamiz neonatal se puede incluir la prueba de tripsinógeno inmunorreactivo, que sirve para sospechar que el paciente pueda tener fibrosis quística. En muchos países ya se han establecido programas para hacer esa detección. En México, en algunas instituciones se hace el tamiz ampliado, por ejemplo en la Marina y en algunas instituciones del sector salud. En otros todavía el tamiz es nada más de 5 enfermedades. ¿Qué son? ¿Cuáles? Son metabólicas, para detectar hipotiroidismo, unas que son... pero menos trascendentes que la fibrosis. No, importantísimas, sí. ¿No? Sí, entonces nada más esas 5 que son las más frecuentes y en las que se ha trabajado. Pero en de fibrosis quística no. En el Seguro Social se está implementando la estrategia para iniciar el tamiz neonatal, pero todavía no empieza. ¿Qué pasa cuando...? Pero, doctor, una pareja, por ejemplo, se va a casar y va a tener hijos. ¿Esta pareja podría irse a checar de entrada este tema de información genética, como para evitar o para saberlo? Para evitar la fibrosis quística, como hay más de 1000 mutaciones, tendrían que hacerse un estudio genético muy amplio y es muy costoso. Solo si hay antecedentes familiares tal vez valdría la pena hacerlo. En los países de raza blanca, por ejemplo, muchos países de Europa y en Canadá y en Estados Unidos, se sabe que el 85% de los pacientes tienen una mutación, que es la delta F508. Eso les ha ayudado a que cuando nace un niño y tienen sospecha de fibrosis quística, inmediatamente busquen la mutación. Y así les ha favorecido el diagnóstico muy temprano. Del 2013 para acá, según los reportes de la Fundación Americana de Fibrosis Quística, entre el 90 y 95% de los pacientes con fibrosis quística ya lo detectan en el primer mes de vida. Entonces... ¿Pero qué verían los papás de raro, doctora? Bueno, al nacimiento nada, obviamente.
Entonces, si le hacen el tamiz neonatal y que incluya la prueba para fibrosis quística, si sale positivo, lo ideal sería repetirla. Sin embargo, si no se puede repetir, entonces habría que hacer la prueba confirmatoria, que en este caso es la prueba para determinar cloro en sudor. Porque dicen que estos la piel es pacientes, como saladita incluso, ¿verdad? estos pacientes tienen un alto contenido de sal en el sudor, entonces por eso cuando sudan, los niños pueden saber a sal, y por eso hay inclusive películas, ¿no? Los besos salados y eso. Sí, sí. Y muchos niños cuando sudan a veces, al secarse el sudor, se queda como un talco en la frente, y las mamás pueden darse cuenta que es como un salitre, como tal sal, cual. exactamente. Sí, sí. Pero hay otros síntomas que pueden hacer sospechar fibrosis quística al nacimiento, como sería el hilio meconial. Cuando hay hilio meconial, es un tapón, la primera evacuación del bebé se llama meconio. Entonces, en estos niños, como el meconio tiene moco muy espeso, se va atorando y no evacúan en el tiempo que deberían evacuar. Y se puede diagnosticar ese problema de hilio meconial. Entonces, si un bebé nace con hilio meconial, hay una alta sospecha que pueda tener fibrosis quística, y es importante también hacer la prueba. Hay otros bebitos que tienen la ictericia clásica de cuando nacen, que se ponen amarillitos, piel y ojitos, pero esta ictericia se prolonga más días de los normales, entonces podría ser una sospecha. Y ya van avanzando, después puede tener, si afecta más el aparato respiratorio, puede tener síntomas respiratorios crónicos, como tos crónica, silbidos en el pecho que llamamos sibilancias, recurrentes también, y neumonías, procesos infecciosos o obstrucciones de los bronquios que ocasionan colapsos pulmonares que se llaman atelectasias. Una de las características es que todos esos síntomas son recurrentes o crónicos, duran más de 3 semanas. Y si afecta mucho el aparato digestivo, lo que las mamás pueden notar que sus niños no suben de peso, aunque tengan mucho apetito, coman mucho, no suben de peso, porque las enzimas que digieren los alimentos no están llegando al intestino, y entonces no absorben los nutrientes, y los niños se van desnutriendo. Entonces, yo creo que las mamás debemos estar muy alertas. Si nuestros niños tienen síntomas respiratorios crónicos, sobre todo tos y silbidos, y no suben de peso, pensar que pudiera ser fibrosis quística y acercarse a un doctor especialista para que le mande a hacer la prueba de cloruros en sudor. A veces las mamás tienen la dificultad de que el médico no conoce la enfermedad o no... Pero eso es increíble, me decías, ¿no? Que la estudian, todos los médicos generales, me imagino, la estudian, ¿no? Sí, en la carrera de medicina se aborda el tema de fibrosis Pero quística. dices que eventualmente se les olvida considerarlo a muchos médicos. Sí, porque como no es tan frecuente la enfermedad, muchos médicos no tienen contacto con fibrosis quística. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Porque también me comentabas al inicio, antes de empezar, que diario nace un niño con fibrosis quística en México. Sí. Diario nace un niño con fibrosis quística, lamentablemente solo el 15% se diagnostica. Claro. Muchos mueren antes de los 4 años de edad y sin saber que tienen fibrosis quística. Y si lo sabes, tú tienes una posibilidad muy fuerte de vida de a lo mejor 50 años o... Sí, fíjate que mira, en Dinamarca hace muchos años ya había pacientes que llegaban hasta los 60 años de edad. En México, para 1995, la esperanza de que estos niños vivieran era apenas de 8 años. Ahora actualmente a nivel nacional la esperanza solo es de 16, 17 años. Wow. Porque muchos de estos niños no tienen acceso a un sistema de salud que los proteja y que les dé los recursos, ¿no? Nosotros en La Raza, yo ya tengo ahí más de 23 años trabajando, y recuerdo que cuando empezaba a trabajar, muchos médicos o algunos médicos les decían a las mamás pues que disfrutaran a sus niños porque ya no había mucho que hacer. Afortunadamente el Seguro Social llegó un medicamento que es muy específico para el moco de niños con fibrosis quística, y eso nos permitió tener una mejor movilización del moco, y los niños podían expectorarlo, y empezábamos a cortar ese círculo vicioso de obstrucción, inflamación, infección. Empezamos a darles antibióticos que son también... Pero es una labor diaria, doctora, porque venía leyendo que sí, que hay que ayudar al niño o al paciente, en este caso el que lo tenga, a como expectorar ese moco diariamente, de 3 a 4 veces. Sí, así es. Su tratamiento es de por vida.